Yardena Goldberg, artista plástica de gran trayectoria, que se encuentra en permanente búsqueda de comunicar a través de sus imágenes para lograr una narrativa en sí misma. En cada una de sus obras establece una historia que concluye con sugerentes títulos en sus lienzos. Nos transmite sensaciones y colores vivos, inspirados en la vida cotidiana de las calles de la Ciudad de México y que manifiestan las raíces de su mexicanidad. La obra de Yardena Goldberg armoniza la herencia cromática de nuestro país. Con más de 36 años dedicados a la pintura, la sensibilidad de Yardena transmite una búsqueda por sus raíces, creando un universo visual profundamente mexicano, con cierta nostalgia de su propio linaje. ¿Cómo descubriste tu vocación? Yo creo que desde siempre lo supe. Mi mamá contaba que pintaba las paredes de su casa. Todo el tiempo tenía que estarlas limpiando. Y lo supe también cuando a hurtadillas me llevaba de la escuela los gises a mi casa. Porque las paredes de mi casa estaban grises. Y entonces maravillosamente yo podía pintar con el gis blanco y se veía perfecto lo que quería yo hacer y lo borraba con un trapo húmedo. Y también cuando tenía 8 años descubrí, porque a unas amigas les habían comprado unos colores Prismacolor, mi mamá no tenía la posibilidad de comprarlos, me los prestaron y fue cuando yo pude ver cómo esos colores, si yo le ponía encima un blanco, se hacía más claro, pero además se mezclaba. O si le ponías un negro, se oscurecía. Y entonces para mí fue una impresión increíble y ahí entendí que ahí empezó mi pasión por lo claroscuro, por esa textura, por esa fusión, por esa cosa tan increíble que me movió el alma y desde ahí supe que esto es lo que quería hacer en mi vida. ¿Qué te motiva a pintar? Bueno, lo que me motiva a pintar pues es mi México. Mi gente, los rasgos, las calles, todo lo que sucede, los colores, los mercados, las frutas, las verduras, todo México es un color, es una emoción, es un arte, ¿no? Tú vas al centro de la Ciudad de México y está todo el arte en toda una de sus calles y en los rasgos de la gente, en su vestimenta, en fin, en la comida mexicana que me fascina, sobre todo la tortilla, el maíz, que es muy mexicano. Por ejemplo, el maíz, que es tan mexicano y que por eso está en mi obra, que aparte me encanta. Es una representación de mi México, de todo lo que es, ¿no? De los rasgos, de lo colorido, de lo que me motiva, ¿no? Todo lo que es el arte mexicano y que yo soy parte de esa maravillosa cultura y está en mí todos los días, verlo y apreciarlo y valorarlo. Eso es lo que me motiva. ¿En tu obra se reflejan las travesuras infantiles? Sí son. Lo tengo que admitir. Tengo una charla amena y elocuente y muy divertida con mi niña interior y entonces se visualiza o se proyecta en mis obras. En mi infancia me nutrió muchísimo el hecho de que mi mamá me llevaba al centro. Viajábamos en camión y de hecho en tranvía, porque en ese entonces todavía había tranvía. Entonces todo ese vaivén de gente, ese movimiento, esa charla, ese murmullo, ese caminar en esas calles, las bolsas, la gente, el bullicio, todo eso y me nutrió el alma, me nutrió los ojos, la mente, los sonidos, la gente, sobre todo la gente que pedía dinero en las calles, para mí siempre ha sido muy impactante y eso también es parte de lo que he plasmado, tener un momento de alegría y lo festivo. Y también cuando era niña me llamaba muchísimo la atención, donde yo vivía había una iglesia cercana. Y me llamaba mucho la atención la confección de los hábitos, los vestuarios de las monjas. Pero sobre todo el enclaustramiento de sus rostros, ¿no? Cómo esa túnica, ese pedazo blanco, las enclaustraba así el rostro y entonces venían vestidas como de color café, otros azules y después negros. Y entonces eso empezó a llamar mi mente como, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente se viste diferente? Y empecé a observar todo lo que mis ojos podían observar.
En tu reciente exposición en el Museo Bicentenario de Toluca, ¿qué exhibiste? Se presentaron 22 obras, pero en realidad son 68. La temática es el reflejo, la risa de lo alegre, de lo festivo, que es México y el mexicano en sí, y se conjuga con los dichos, las frases, el lenguaje coloquial, las frases de doble sentido, el vacilón, también salvaguardando el lenguaje mexicano, porque para mí es muy importante los valores. Entonces toda la temática de esa obra que se presentó en el Museo Torre Bicentenario de Toluca fue solamente dichos y frases mexicanos. Uno de ellos, por ejemplo, es "A Chuchita se la bolsearon". Este se llama "Hoy por mí, mañana por ti", que es el lenguaje que además es universal, llegue a los oídos también de la juventud, que a lo mejor hay frases que nunca han escuchado. Y a través de esta pintura caricaturescamente se refleja la risa, el vacilón, toda la alegría y lo festivo que somos los mexicanos. Esa es la representación que yo quiero dar de mi país, y que pictóricamente tiene una narrativa y tiene una historia. Esas historias que también se conjugan con todas las travesuras o todo lo que veo o observo cuando salgo a mis calles, a mi ciudad natal, México. ¿Cómo reflejas en tu obra las impresiones de tu vida? Mira, lo que pasa es que a mí me impresiona lo auditivo, me impresiona el bullicio, me impresiona el lenguaje coloquial, me da mucha risa los albures, las maneras de decir las cosas, como por ejemplo "A Chuchita se la bolsearon", que esta Chuchita, además de que se le quitaron algo de la bolsa, además está embarazada. Entonces todo ese doble sentido que tiene una cosa tan increíble de poderte meter entre líneas, pero además que se traducen pictóricamente, que es lo que a mí me gusta hacer en los cuadros. Eso es lo que yo hago, es como una traducción pictórica de todo lo que afuera sucede, se traslada a un lienzo. ¿De dónde surgen los colores, texturas y combinaciones cromáticas que usas en tu obra? Mira, soy admiradora ferviente de los maestros plásticos mexicanos. Es como un gran lienzo terracio que me cautiva, me ha cautivado durante años. La primera vez que fui a Bellas Artes tenía yo 8 años también, mi mamá me llevó, y por primera vez vi los murales que estaban ahí, entonces me capturó todo, ¿no? La grandeza, pero aparte como que las texturas eran de tierra, ¿no? Muy terráceas. Entonces a mí me gustaba mucho también jugar en la tierra, hacer lodo y montoncitos de lodo, y entonces me di cuenta que la tierra tenía ciertas texturas, y entonces en el momento en que yo estoy aprendiendo combino la técnica que se tiene que estudiar para poder pintar y dibujar, combino los pigmentos, que muchos de ellos son oriundos mexicanos, de la tierra natal de mi México. Entonces por eso es que los colores son tan festivos, porque yo alabo y festejo la alegría. Eso es lo que yo quiero reflejar con esas texturas que sean como naturales, como de tierra, como que pudiesen tocarse, que no son planas. ¿Por qué rescatas las técnicas de los artistas del Renacimiento? El rescate de las técnicas renacentistas es muy importante porque es un conocimiento que se basa en pigmentos y en aceites que duran más de 100 años. Todas las grandes obras están pintadas, la mayoría con temple. Y esto llegó como influencia a la Nueva España, y los grandes maestros de la pintura, del arte plástico mexicano, lo utilizaron. A mí me ha beneficiado muchísimo porque puedo crear muchas texturas, puedo crear, entender todas las capas de la piel. En la piel hay desde adentro, por ejemplo, los colores de la piel. Los grandes maestros le empiezan con colores verdes, y el negro nunca se usa puro. Los colores blancos tampoco se usan puros. Entonces, para poder dar esos últimos matices blancos o esas profundidades que necesitan, pues es importante hacerlo con esta técnica. La primera fase que tuve fue el aprendizaje de un poco el dibujo, después se fue profundizando el dibujo, me interesa mucho el dibujo de la figura humana, después fue oscuro, la obra se presentó en el Poliforum Siqueiros en 1989, y se llamó pintura ruptórica, que fue el desgarre de las telas y un poco el amarre y el salirse un poco de
de los límites del cuadro y era un poco oscura. Después fui tomando clases, entendiendo cómo es el dibujo, todavía el manejo del carbón fue muy importante y el manejo de los lápices fue muy importante para poder entender la fuerza de la mano que te puede dar una profundidad. Y después vino este conocimiento de esta técnica renacentista que verdaderamente me dio el poder de tener en mis manos elementos increíbles para poder hacer volúmenes o densidades o texturas que yo quería realmente expresar. Y con esto lo he podido lograr. ¿Qué es México para ti? Mi amor por México es tal que solamente me volteo a ver lo mexicano. O sea, estoy enamorada de México. México está en mis ojos y a través de ellos observo. México está en mi alma que siente, que ve, que escucha, que degusta, que observa. En mis venas corre México. México está en todo el momento junto a mí. En agradecimiento, en amor. Y también México está en mis manos, que a través de ellas plasmo a México.